Hola, ¿qué tal? Paz y bien. ¿Cómo están ustedes? Les habla el padre Rubén Francisco Bellante de la Argentina y con una gran alegría de compartir otro capítulo más de esta serie que hemos denominado Encarnando la Palabra, en la cual queremos, y sobre todo en estos programas, a través de la presencia de los dones del Espíritu Santo actuando en nuestra vida cotidiana, hacer realidad y concretez el amor incondicional de Dios que se manifiesta con bendiciones, con carismas y con dones en cada uno de los bautizados. Y hoy quiero hablarles de una manera especial del don de ciencia, que podríamos llamarlo como de los tesoros del saber. Da alegría ver la palabra ciencia en el profeta Isaías y verla como uno de los atributos del Mesías, y como uno de los dones del Espíritu Santo. No es que Isaías esté pensando en un sabio como en Einstein, por ejemplo, pero sí quiere extender a todos los terrenos posibles, atención, la facultad que el Mesías, y en él, por supuesto, nosotros, cada bautizado, estamos llamados a ejercer en todos los campos del saber. Creo que ya nos ha dado esto una gran luz hablar del tema de la sabiduría, el entendimiento y el consejo, por supuesto, que cubren la actividad de la inteligencia humana en su dimensión más alta y divina de encontrar a Dios y el camino hacia Él. Ahora, el camino del don de ciencia, para que nos acompañe en nuestra búsqueda cotidiana, es un auxilio que Dios nos da justamente para que podamos concretar la tarea cotidiana de descubrir, yo diría, profundizar la presencia de la inteligencia de Dios en las cosas humanas, en el orden humano, en el campo de la acción concreta. El Espíritu de Dios quiere llenar todas las actividades del espíritu del ser humano y por eso consagra también a la ciencia colocándola entre sus dones, entre los dones, regalos, gracias del Espíritu Santo. Los teólogos dicen que la finalidad, atención, del don de ciencia es enseñarnos a juzgar rectamente las cosas creadas. Y en estas cosas creadas están, por supuesto, las leyes de la naturaleza, están los movimientos de los astros, están la composición de los elementos, la observación de la vida y el movimiento, el valor, por ejemplo, que tienen la ecología, las aves que tienen sus diferentes migraciones, en fin. La ciencia entonces, atención, se hace teología, el laboratorio es un templo y el estudio se transforma en oración. ¿Cómo le digo yo siempre a los estudiantes, sobre todo universitarios, que invoquen el don de ciencia? No solamente para rendir bien el examen, sino para escrutar y profundizar la riqueza que hay en eso que están estudiando y sentirse felices de ser parte de ese plan maravilloso de Dios que les está regalando la capacidad justamente no de engordar con la ciencia, sino de descubrirse un puntito en el universo, en eso de investigar la maravilla del orden en la creación. Gustaba repetir siempre un científico llamado Kepler que estoy volviendo a pensar los pensamientos de Dios. Qué hermosa frase. Estoy volviendo a pensar los pensamientos de Dios. Y justamente él trabajaba en astronomía y ha hecho muchos descubrimientos en astronomía. Y aprovecho la oportunidad para recordarles o para darles a conocer que también nuestra iglesia tiene una academia de ciencias. El Vaticano tiene una academia de ciencias de la cual participan muchísimos hombres y mujeres científicos de varias nacionalidades que justamente están trabajando al unísono en esto, de descubrir maravillosamente la ciencia como un camino que nos lleva a Dios. Y también los padres jesuitas, curiosamente un argentino, un compatriota, un jesuita, un padre jesuita, está a cargo del Observatorio Astronómico del Vaticano, que aporta muchísimo a lo que es la ciencia en la búsqueda de los astros, ¿no?
de la astronomía. Qué lindo que es saber todo esto porque mucha gente no lo sabe, no sabe que no hay un rechazo entre fe y ciencia, no, de ninguna manera. Al contrario, hay una mutua complementación. Me decía no hace mucho un científico que suele viajar bastante, además que trabaja mucho navegando por internet, que en este momento, todo eso que existía quizás en la década del 60, del 70, como que la ciencia estaba peleada con la fe y que la mayoría de los científicos no eran creyentes o no eran religiosos, hoy día se ha revertido. Él me contaba que el 70% de los científicos actuales tienen una dimensión trascendente y religiosa en su vida y que al contrario saben complementar muy bien lo que es la fe con la ciencia. Esto me parece una muy buena noticia para compartir y también para confirmar cómo este don de ciencia viene a ayudarnos, sobre todo los que están en el camino científico, los que están en el estudio también, en la reflexión, pero también a un catequista, a un animador, viene a ayudarle a escrutar y profundizar mucho más en eso que es el orden, el equilibrio de la creación en aquello que está estudiando. Creo que viene bien recordar en este momento solamente algunos científicos de renombre que han sido además fuertes discípulos de Jesús, hombres creyentes, pero a fondo, a fuego. ¿Qué decir, por ejemplo, de Guillermo Marconi, ese gran científico que fue, entre otras cosas, el descubridor del teléfono inalámbrico, el que abrió la primera radio allí en el Vaticano, Radio Vaticana, la fundó él, el ingeniero Marconi. Por ejemplo, también recordar al doctor Louis Pasteur, que fue rector de la Universidad de París, también el doctor Finland, que fue premio Nobel de Medicina y que trabajó tanto allí en Centroamérica, él era cubano, en el tema fundamental de las contaminaciones, como el paludismo, y podríamos seguir agregando muchísimos científicos que eran creyentes convencidos y que desde esa fe nunca jamás sintieron una oscuridad, sino que sintieron mucha luz para seguir profundizando e investigando. Fíjense que lo remarco y reitero, la fe no está peleada con la ciencia, la fe y la ciencia caminan juntas. Esto viene bien para quitarnos ciertos prejuicios que sobre todo a veces son muy marcados en algunos programas de televisión, de documentales, como que la fe es oscurantista, como que la fe es retrógrada, como que la fe es cavernícola, como que la fe no permite el avance de la ciencia. No, al contrario, todo lo que hace más plenamente humano al ser humano y todo lo que ayuda a que el mundo sea más plenamente humano, siempre contará con el apoyo y el aval de la Iglesia y por supuesto la asistencia del Espíritu Santo, a no dudarlo. No es así cuando se trata simplemente de caprichos mezquinos o de poder o de corporaciones o simplemente de gente que caprichosa o veleidosa que busca fama y poder y que entonces quiere llamar la atención a través de caminos escabrosos que no implican el crecimiento del ser humano como persona y de la sociedad o una sociedad mejor. Qué lindo entonces recordar que el don de ciencia es esto fundamentalmente, porque hay un orden establecido que no va a cambiar. Y ese orden establecido entonces que no va a cambiar, ese orden tiene que ver con lo que está en la creación. El verano no vendrá después del otoño y la primavera precederá al invierno. Eso no será así, no será así. El orden está fijado y nunca cambiará. Qué bueno que es esto. Al hombre le toca descubrirlo poco a poco. Al ser humano le toca descubrirlo poco a poco, definirlo, disfrutarlo. Me parece que esto es muy importante. Y aquí está el secreto de lo que implica utilizar el don de ciencia. Entender la naturaleza porque vemos en ella a Dios que la creó. Ver en su belleza, en su grandeza y en su verdad el reflejo de la verdad y la belleza del Creador, de Dios. Y qué interesante porque San Pablo dice, en Jesús están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Fíjense cómo Pablo une sabiduría y ciencia. Dios y Jesús.
tesoros y riqueza. Y que me parece esto maravilloso para poder entonces avanzar en este don de ciencia y pedirlo siempre que necesitemos profundizar, escrutar y conocer a fondo el orden instaurado, las leyes de la naturaleza, las leyes de la creación, para poder profundizar y disfrutarlo mucho mejor. Bueno, y este don de ciencia también nos lleva a descubrir otro don del Espíritu Santo que es muy valioso, que es el don de piedad. El don de piedad. La piedad es virtud romana, se decía siempre. ¿Por qué? Porque es la pietas. La pietas. O sea, la palabra denota un sentimiento de amor, de reverencia, de intimidad, que un buen hijo o una buena hija siente para con su padre. De ahí viene el sentido del don del Espíritu Santo llamado piedad. Es la virtud de la familia, que es un poco la herencia que nos dejó Roma, ¿no? La matrona, la madre, ¿no? La familia. Y en ella se funda lo mejor que nos ha dejado justamente Roma. El saberse en familia, en su propia casa, el saberse en casa. Bueno, y luego por extensión en la sociedad y en la familia universal, que tiene como padre a Dios. Esto, si lo llevamos al terreno de la presencia del Espíritu Santo como piedad, nos hace descubrir miembros de una gran familia que es la Iglesia, donde tenemos un Padre tierno que nos ama y somos acogidos como hijas y como hijos muy amados. Esto es el don de piedad. Fíjense qué interesante vivirlo en esta dimensión. El don de piedad, el regalo de sentirse hijo, hija, en un mundo que, como diría el Papa Juan Pablo II, se siente profundamente huérfano. Este don de piedad nos lleva a de verdad sentirnos hijos. Es como rememorar constantemente la eterna parábola del Hijo pródigo, del Padre misericordioso en la vida de ustedes y en la vida mía. Y esto justamente por el don de piedad. Es sentir ternura, obediencia, admiración y afecto hacia Dios como Padre, como Papá, como Abba. Y ciertamente, como San Pablo nos dice en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 6, la prueba de que son hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Papá, Padre. Parece esto maravilloso, ejercitarnos en el don de piedad. Creo que todos necesitamos volver a ejercitarnos en el don de piedad, porque necesitamos más experiencia de sentirnos hijos, de sentirnos hijas del Padre, una cercanía más vital del Abba, algo que nos llene el corazón de mayor ternura, de mayor confianza. Y esto nos lo da, sin lugar a dudas, el don de pietas y sobre todo nos da la capacidad de vivir en familia. En un mundo donde la solitariedad y la soledad avanzan terriblemente y donde la despersonalización y el aislamiento de lo que son las raíces propias, las raíces naturales, las raíces que nos dan identidad, como puede ser la familia, papá, mamá, va desapareciendo cada vez más. Este don de la pietas, de la piedad, nos hace de nuevo reconocernos como personas, reconocernos como hijos, reconocer el propio proyecto del Padre Dios en nuestra vida. Y esto en un marco de contención como es la familia de Dios, que es la iglesia, la eclesía, la comunidad. Bueno, y entonces ese mismo don de la pietas que nos lleva a experimentarnos como hijas y como hijos muy amados, nos lleva justamente a sentirnos hermanos y hermanas de los que están cerca. Y ahí podríamos resumir entonces el don de piedad como el don de familia, el regalo de la familia, es el don que nos hace experimentar familia. Qué lindo que es esto. Y ahora vamos a pasar a otro nuevo don del Espíritu Santo para justamente poder encarnar la palabra, y que es el don del temor de Dios, que podríamos decir que es el don del acatamiento y el don de la reverencia, el don del temor de Dios. No siempre bien entendido este don del temor de Dios, que muchos confunde con
tenerle miedo a Dios o tenerle no sé qué, un cuco a Dios. Y no es así, ¿no? Porque también el temor de Dios puede ser un don, un regalo, una gracia. Por eso me parece que este don del temor de Dios tiene que venir siempre después del don de la pietas, de la piedad, del amor, de la filiación, de la confianza, de la entrega mutua. Esto me parece fundamental y hace que entonces el hijo se sienta parte de una familia con gran respeto y veneración por su papá, por su abá, por su padre. De ahí viene entonces el tema del temor, un temor reverencial, no es miedo, sino que es como un sentirse realmente pequeño ante ese gran amor del Padre Dios, temor justamente de no ofenderlo, temor de a lo mejor no agradarle. No es miedo, reitero, sino es un acatamiento. Es como decir, no quisiera hacer sentir triste a mi Padre Dios que tanto me ama. Quisiera ser un buen hijo, pero sin complejo de culpa tampoco, ¿no? Sino con esa actitud interior de libertad que me lleva a sentirme hijo muy amado. Bueno, esto es justamente un don, un regalo, una gracia y hay que pedirlo. Dame, Señor, el don del temor, el don de la reverencia, el don de sentirme hijo. Porque yo insisto, es el don de la reverencia, un respeto a Dios y en él un gran respeto a la creación y por supuesto dentro de la creación un gran respeto al ser humano como centro de la creación, varón, mujer. Esto me parece fundamental para poder entender. Además, el temor santo es el privilegio de la liturgia. En la liturgia resplandece esto, ¿no? El temor santo, leemos en la liturgia, el Señor reina, tiemblen las naciones, sentado sobre querubines, vacile la tierra, el Señor es grande en Sión, encumbrado sobre todos los pueblos. Esto nos dice la liturgia. Entonces, reconozcan tu nombre grande y terrible. Él es santo. Salmo 98. Salmo 98, o sea que lo leemos en la liturgia, en laudes, en vísperas, el Salmo 98, la liturgia reconoce justamente en el temor de Dios, esta grandeza de Dios, esta grandeza que nos desborda, que está por encima de todo lo que podemos pensar o sentir. El temor de Dios, bien entendido, es el miedo que acaba con todos los miedos, con todos los temores, con todos los complejos. ¡Qué lindo! No teman a aquellos que matan al cuerpo. El mensaje de Jesús es fuerte. Se resumirá en un saludo. No teman, soy yo. No tengan miedo. Y eso estará transversalmente presente en todo el Evangelio. No tengan miedo. No tengan miedo. Entonces, el sentido de nuestra fragilidad ahonda aún más bajo la dirección del don de temor y llega a descubrir con la tranquilidad de la verdad y el estremecimiento de la propia pobreza la incapacidad radical, profunda, para ser lo que uno quiere ser y hacer lo que uno debiera ser. En el fondo, el don del temor de Dios me lleva a decirle al Padre Dios, quiero hacer lo que deseo porque mi deseo es hacer tu voluntad. Qué hermoso es esto, ¿no? Es unir mi libertad, mi libre albedrío con el proyecto del Padre. Una cita insólita del Antiguo Testamento, llena de profecía, resume y engarza en una proyección quizás mariana o mariológica la acción múltiple del Espíritu en nuestras almas, cuando dice, yo soy la madre del amor hermoso, del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. Bueno, así habla la sabiduría eterna, como fruto de la presencia del Espíritu. Y bueno, de alguna manera ahí está presente en forma anticipada la figura de María, la doncella que se turba al recibir a través del ángel Gabriel el mensaje del Espíritu y llega a ser, al aceptarla, madre del amor hermoso, madre de la sabiduría, madre nuestra en esperanza y en amor, y justamente una madre que sabe ejercer el don del temor de Dios porque no se amilana ante el proyecto del Padre, sino que se abre con confianza, con abandono y con entrega a vivir la voluntad de Dios. Cuando el ángel Gabriel le dice, no temas, no tengas miedo, simplemente se refería a un estremecimiento de María ante la experiencia de Dios. No era el miedo o el temor que podemos sentir
a nivel humano, de la carne y de la sangre, sino que es un estremecimiento profundo ante la experiencia de un Dios que nos desborda, de un Dios que está más allá de nuestras expectativas. Entonces, qué lindo es que todos, ustedes y yo, podamos vivir en profundidad este don que es el don del temor de Dios. Y el don del temor de Dios vivido en lo cotidiano. A ver, vamos a hacer entonces una oración que la voy a hacer a través de esa hermosa e inspirada oración que tuvo el beato Carlo de Foucauld, cuando en medio del desierto eligió dejar Francia y se fue al desierto y vivir allí entre los más pobres en el desierto, eligió entonces vivir como hijo frágil, como hijo pobre, ¿no? Y entonces surgió esta hermosa oración que quiero compartir con ustedes. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo. Con tal que tu voluntad se cumpla en mí, como en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy, con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito ponerme en tus manos, sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre, nuestro Padre. Abba, Abba, papá, Padre. Yo soy tu hijo, vos sos mi Padre. En esto resumimos el don del temor de Dios. Qué bueno sería que podamos contactarnos y podamos, conocer también cómo les va yendo en la vivencia de esta nueva serie, Encarnando la Palabra, que ustedes me puedan escribir a la dirección que aparece siempre abajo en pantalla, que puedan decirme cómo están desarrollando a través de la vivencia de los dones del Espíritu Santo esto de encarnar la palabra en lo cotidiano y sobre todo en la labor que tienen como animadores, como servidores, como catequistas. Qué lindo que me puedas escribir, me puedas decir, el testimonio que tengo de la vivencia de este don del Espíritu o de esto que estamos viviendo o de lo que vamos descubriendo a través de esta serie es esto. Hacelo entonces para que justamente podamos dar gloria y alabanza a Dios a través de la riqueza que supone el compartir la palabra, el compartir la misma vivencia del Espíritu, el compartir el gozo y la alegría de sentirnos hermanos. Así que yo te pido que lo hagamos con mucha libertad, que me cuenten también cómo están viviendo en sus comunidades esto, ¿no? Y como siempre, estamos profundamente unidos en la oración, acompañándonos mutuamente, porque el gran proyecto del Padre es que nos sintamos familia, que nos sintamos muy cerca unos del otro, y por eso ahora yo, en el nombre de María, nuestra Madre, que nos acompaña como peregrina en el camino de la vida, quiero darte una bendición que toque tu corazón, el corazón de tu familia y que toque también a tus comunidades. Que a través entonces del corazón inmaculado de María te bendiga el buen Dios Todopoderoso, te sane, salve y libere el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos ustedes.